Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la práctica correspondiente a las conferencias que vimos en la semana, donde hablábamos sobre la charla interior y la canción psicológica. Allí pues hablábamos de pues estos dos defectos psicológicos que eh, en contribución pues con nuestros yoes de la autoconsideración, pues nos llevan a generar malas relaciones con otras personas. Entonces vamos a hacer esta práctica pues donde vamos a ver cómo hacemos para trabajar lo que es el perdón y eliminar ese librito de cuentas que recordemos pues es lo que se genera por estos defectos psicológicos de la autoconsideración. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica. Bien, bueno, sean todos bienvenidos los que se unan ahora mismo a la práctica en vivo y a los que realicen la práctica de manera diferida. Eh, Recordemos que el horario de prácticas del curso de las 75 conferencias de conocimiento de sí mismo, pues los vemos los días domingo. Adicional a esas prácticas que corresponden respecto a las conferencias de la semana, pues vemos las prácticas guiadas matutinas de martes y jueves. Pero esas prácticas ya de martes y jueves no son respecto a las conferencias, sino respecto al trabajo de la muerte psicológica, o sea, del trabajo de la eliminación de nuestro ego. Entonces, recordemos que todo el curso es completamente gratuito, es un total de 75 conferencias, todas las conferencias y todo el material complementario que se entrega por el grupo, pues es completamente gratuito. Si alguna persona que ya pues a estas alturas ya hemos visto, o sea, vamos por el tercer temario, si alguna de las personas pues que han estado viendo el temario, bien que lo hayan visto ya por segunda o por tercera vez, o que incluso estén iniciando en ver el temario y quieran foguearse para formarse como instructores, pues también pueden contactarnos a través del privado y pues estaríamos entonces abriendo el horario de fogueos pues para las personas que quieran irse ya formando como instructores e ir sacando adelante ese tercer factor del sacrificio por la humanidad. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a la práctica. Entonces, pasos para lograr el perdón. Entonces, recordemos que allí tenemos que incluso hablar sobre lo que es el concepto que tenemos de perdón, porque pues muchas personas llegan a creer que el perdón, o sea, muchas personas dicen como que yo perdono pero no olvido, ¿no? O que sencillamente pues es algo que la persona pues internaliza como algo que debe reprimir, o sea, ese, digamos que ese malestar que le queda por esa persona que le hizo algo, pues sencillamente empieza a reprimir eso que siente y de esa manera supone que se está dando el perdón. Sin embargo, pues vamos a observar que mientras uno no elimine los defectos psicológicos que lo llevan a generar ese resentimiento hacia la persona, todos esos malestares pues son nuestro ego que está allí vivo.
Entonces, hacer la práctica del perdón, pues es eliminar todo lo que está detrás y que sustenta esa charla interior o esa canción psicológica y que hace que se genere ese librito de cuentas que tenemos hacia alguien que según nuestros conceptos pues nos ha hecho algo eh, o que nos hizo daño en algún momento, ¿no? Entonces debemos llegar a comprender que en realidad pues allí se dan pues varias leyes en el momento en que sucede algo que nos desagrada. Recordemos que por ley de recurrencia pues todas las los defectos psicológicos que hemos alimentado en algún momento, o sea, si nosotros, y allí vemos pues también cómo se manifiesta la ley de karma y dharma, pues si nosotros hemos robado, pues seremos robados. Si hemos maltratado, pues seremos maltratados. Si hemos ofendido, seremos ofendidos. Y de esa manera, pues nos corresponde pagar porque la ley, pues se cumple, la ley del karma. O sea, así como hacemos a otros, pues de esa misma manera corresponde que nos hagan a nosotros. Entonces, incluso la ley divina pues llega a ser muy misericordiosa, pues porque cuando llegamos a hacer el estudio, llegamos a comprender que nos estamos quejando porque alguien nos ha hecho algo. Por ejemplo, si alguien me ofendió y cuando hacemos el estudio donde revisamos pues cuántas veces yo he llegado a ofender a otras personas, pues vemos que son muchísimas las veces en que hemos ofendido a otras personas y entonces, o sea, lejos de quejarnos porque nos están haciendo algún daño en una oportunidad, pues deberíamos estar conscientes, pues entonces de que nos falta que todavía nos ofendan todas esas veces que faltan. O sea, si yo he ofendido 20 veces y apenas me están ofendiendo una vez, pues me faltarían 19 veces si la ley no fuese tan misericordiosa. Entonces, llegar a comprender pues que en realidad una persona cuando nos hace algo desagradable, pues sencillamente es un instrumento de la ley divina donde se está cumpliendo pues algo que corresponde que suceda. Recordemos que incluso eso viene en nuestro diseño electropsíquico, en esa vida mecánica que va a darse sí o sí, porque pues es un diseño, o sea, es esa línea de la vida que nos corresponde vivir sí o sí. La única manera que podamos liberarnos de esas recurrencias, o sea, de esas situaciones que nos corresponde vivir por karma, pues es eliminando los defectos psicológicos que causaron esa recurrencia. Entonces, una vez que hacemos eso y pagamos el karma de ese defecto psicológico, pues ya no nos corresponde pagar con dolor, porque pues ya estaríamos pagando con obras de amor. Entonces, llegar a comprender pues que si nos queremos ir por la ley de la misericordia, pues en la medida en que nosotros perdonamos y eliminamos todos esos defectos psicológicos que están en torno a esa situación, pues de esa manera es como podemos trascender pues todas esas recurrencias y todas esas situaciones desagradables pues que nos corresponde vivir. Entonces, lo contrario al perdón, pues es el resentimiento o el rencor. O sea, la persona llega a generar ese librito de cuentas donde no solamente lo lleva hacia una persona, sino que lo lleva hacia todas las personas que conoce. Entonces tengo resentimiento hacia mi mamá porque cuando yo era pequeña, entonces siento que me regañaba más a mí que a mis otros hermanos, o tengo resentimiento hacia uno de mis hermanos porque a ese lo consentían más, o tengo resentimiento hacia alguien del trabajo porque en alguna oportunidad hizo un chiste y me dejó mal parado. Y así pues, cada situación con cada persona que nos ha sucedido, a cada persona le tenemos un librito de cuentas. Entonces hay que empezar a trabajar esos libritos de cuentas, ¿no? Para que nos vayamos entonces por la ley de la misericordia y practicar ese perdón que no es más, o sea, no es algo que uno diga de boca para afuera, sino que requiere de ese trabajo donde eliminemos, como les comentaba, los defectos psicológicos en torno a esa situación, pagar el karma con obras de amor y de esa manera pues trascendemos y nos vamos por la ley
de la misericordia. O sea, logramos ese perdón que allí pues sí se da, ese momento donde ya vemos a la persona y no nos causa absolutamente nada porque el defecto psicológico está muerto. Entonces es de esa manera pues que podemos llegar a apelar a la ley de la misericordia. Entonces recordemos que en la conferencia hablábamos de la canción psicológica y es porque esa canción psicológica se procesa de acuerdo a nuestros defectos psicológicos de la autoconsideración. Ese demonio de la autoconsideración pues tiene dos cabezas que hablábamos en la conferencia. Tiene una primera cabeza que es lo bueno que soy, una segunda cabeza que es lo mal que me pagaron y una tercera cabeza que viene siendo el saldo, o sea, de tan bueno que soy, tan mal que me pagan, y entonces en ese considerarme víctima, entonces genero un odio o un resentimiento o un saldo por todo eso que según mis conceptos me han hecho las otras personas y que según mis conceptos no me merezco. Entonces ese demonio es el que hay que trabajar y eliminarlo en esas tres cabezas. Entonces, ¿cómo se procesa esa canción psicológica? Recordemos que lo mencionábamos en la conferencia, pues la persona empieza a cantarle esa canción psicológica primero a su mejor amigo o amiga, empieza a comentárselo a la familia, a los allegados, después empieza a cantarle esa canción psicológica a todo el mundo, ¿no? Porque es que, ¿cómo es posible? A mí me pasa cada cosa, yo de verdad que no puedo confiar en nadie, la gente es muy maluca. Entonces llega al punto donde la gente ya se harta de escuchar esa canción psicológica y entonces ya las personas pues ya como que ven a la persona y dicen, aquí viene otra vez este con su cantaleta. Y es porque se hartan de escuchar esa misma canción psicológica y uno no se da cuenta pues como cada vez está es con ese laqui, de repetir la misma situación. Entonces, las consecuencias de esta canción psicológica, pues en principio, pues nos hace perder toda nuestra energía porque nos las pasamos en la queja y en la queja pues se procesan muchos detalles de defectos psicológicos de la autoconsideración, la lástima de sí, el dolor, el sufrimiento, el llanto, la tristeza, el dolor, los gritos, la desesperación. Entonces, en esa situación, pues estamos desbordando nuestra energía en todos esos pensamientos, en todas esas emociones, en todas esas situaciones donde estamos alimentando muchos defectos psicológicos que llegan a ser muy perversos y llega al punto pues donde estamos, como vemos en esta figurita, como si tuviésemos una nube negra encima de la cabeza, porque empiezan a sucedernos pues cada vez cosas peores, porque en ese sentirnos que los demás nos deben, pues entonces la persona empieza a reclamar justicia a la ley divina. O sea, que cómo es posible que a los demás les va bien y tan malucos que son, cómo me han traicionado, cómo me han tratado tan mal, que debería irles peor. Entonces, en ese reclamar justicia, pues sí, la ley hace justicia, pero en principio a quien va a hacerle justicia es a nosotros mismos. Entonces nos sacan es nuestro propio librito de cuentas de todas las veces pues que hemos cometido errores y por eso se nos pone esa nube negra encima de la cabeza. Empieza a sucedernos de todo porque la ley pues empieza a cobrarnos a nosotros primero. Entonces allí pues tenemos que observar pues cómo el estar alimentando estos defectos psicológicos pues no nos lleva hacia ninguna parte favorable, nos estanca muchísimo en el trabajo interior, no hay manera de que una persona avance mientras esté alimentando una canción psicológica porque allí está desbordando su energía. Entonces recordemos que pues el trabajar nuestro ahorro de energía implica el que estemos en autoobservación y eliminando más bien todas las manifestaciones de nuestro ego de instante en instante. Pero si estamos en esa cantaleta, pues no hay manera de que podamos entonces
salir adelante con nuestro trabajo interior porque estamos de plano pues desbordando nuestra energía en todos nuestros centros. Entonces, ¿cómo lograr el perdón? Pues solo es posible ese crecimiento anímico mediante el perdón a los otros, porque de esa manera es que vamos a irnos por la ley de la misericordia, donde pues recordemos que la ley de la misericordia dice, como en esa frase, en esa parte tan importante del Padre Nuestro, donde dice: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, de esa misma manera se procesa la ley de la misericordia. Si nosotros perdonamos de corazón a todos aquellos que consideramos que nos han hecho algo injusto, de esa misma manera pues nos serán perdonados nuestros pecados. En la medida en que entonces reclamamos justicia hacia las personas que nos han hecho daño, pues también la ley divina va a reclamar la justicia en torno a todos los errores pues que nosotros hemos cometido. Entonces el trabajo es sobre ese librito de cuentas, esa canción psicológica. Vamos a revisar pues cada uno donde tiene enfocada esa canción psicológica, si es que nunca consigo un buen trabajo, es que si consigo un buen trabajo entonces me botan, o genero malas situaciones con las amistades, o atraigo parejas que son siempre adúlteros, o siempre terminan las personas aprovechándose de mí porque trato de hacer favores y resulta que entonces se aprovechan de mí o después hablan mal de mí. O sea, cada uno va a revisar su propio librito de cuentas. O sea, ¿qué es lo que lo mantiene en esa canción psicológica? Entonces vamos a hacer la práctica de camino al perdón. Entonces recordemos que esta práctica la podemos hacer en cualquier horario. Puede ser acostado o sentado. Es más recomendable hacerlo sentado porque acostado pues podemos llegar a dormirnos. Entonces por eso se sugiere que se haga sentado. Entonces vamos a iniciar haciendo la conjuración del belilín y el círculo mágico, que recordemos pues siempre lo hacemos antes de nuestras prácticas. Vayamos buscando el cuadernito, el lápiz o el bolígrafo para hacer la práctica. Vamos a hacer el belilín, que recordemos que aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, etcétera, esos remanentes de energía contaminada del ambiente. Los elimina y después hacemos el círculo mágico para entonces cerrar ese espacio que acabamos de limpiar con este canto mántrico, y de esa manera pues hacemos la práctica en un ambiente armonizado. Entonces vamos a hacer la conjuración del belilín. Okay. Entonces vamos a hacer primero una respiración profunda, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Ansa para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a hacer el belilín concentrados en nuestro corazón. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí.
Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección, que cierra el ambiente y lo deja protegido, concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para realizar la práctica que tiene la finalidad de liberarnos del dolor y el resentimiento para llegar al perdón total. Entonces vamos a hacerlo internamente, cada uno con sus propias palabras. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación del cuerpo psíquico y físico, donde para relajar el cuerpo psíquico, vamos a relajar nuestra emoción y a relajar nuestra mente. Para relajar nuestra emoción lo hacemos a través de la respiración. Entonces vamos a inhalar por la nariz profundamente, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. 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 Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente a través de agudizar nuestro oído. Entonces vamos a iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar otros sonidos en el ambiente. Entonces vamos a escuchar un sonido sin identificarnos, solamente lo escuchamos y soltamos ese sonido y salimos a buscar otro y de esa manera vamos buscando sonidos cada vez más lejanos. Vamos a hacerlo durante un minuto. Cerramos nuestros ojos y empezamos a escuchar nuestro corazón. Y de allí a buscar sonidos.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo físico. Recordemos que eso lo hacemos a través de la imaginación. Bien podemos imaginar cómo una luz verde brillante va escaneando cada parte de nuestro cuerpo y en la medida en que va entrando, o sea, ingresando a cada parte de nuestro cuerpo, pues lo va relajando o distensionando. También podemos imaginar, o sea, vamos sintiendo cada parte del cuerpo, o sea, la sentimos y la vamos soltando, también de esa manera sirve. Cada uno pues como mejor lo vaya experimentando, de manera que vaya distensionando cada parte de su cuerpo para que el cuerpo físico pues no esté tensionado durante la práctica. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ir sintiendo cómo esa luz verde brillante va ingresando en cada parte de nuestro cuerpo que vamos a ir mencionando y lo va relajando, distensionando por dentro y por fuera. Imaginemos entonces cómo va ingresando por cada uno de los dedos de nuestros pies. El pie derecho, el pie izquierdo, va ingresando cubriendo todo nuestro pie por dentro, por fuera. Los dedos, la planta de los pies, el dorso, talones, tobillos. Empieza a subir por nuestras piernas. Va relajando, distensionando los músculos, los huesos, los tendones, la carne, la piel, nuestras rodillas, los muslos. Sentimos cada una de nuestras piernas, o sea, esa pierna derecha completa y la soltamos, esa pierna izquierda y la soltamos. Imaginamos cómo esa luz verde empieza a ingresar a nuestro tronco, a relajar, distensionar todo nuestro tronco desde la parte baja. Ingresa por nuestro sexo, nuestros glúteos, a la parte interna, relajar cada órgano, nuestras vísceras, en la espalda, los huesos, los músculos, relajando, distensionando, va ascendiendo, sigue cubriendo nuestros órganos. Imaginamos cómo va relajando y distensionando cada órgano, los músculos de nuestra espalda, los huesos de la columna, los hombros, el pecho, cada órgano interno. Imaginamos cómo cubrió todo nuestro tronco, cómo va relajando cada parte de nuestro tronco y lo soltamos. Ahora empieza a bajar desde el tronco hacia nuestros brazos, cubriendo del el brazo hasta el codo, los antebrazos, las muñecas, las manos, cada dedo. Imaginamos cómo relaja, cómo distensiona nuestro brazo derecho, nuestro brazo izquierdo y lo soltamos. Ahora imaginamos cómo va subiendo del tronco hacia nuestra cabeza, relajando, distensionando cada hueso de nuestro cuello, los músculos, los tendones. Empieza a relajar en nuestra cabeza la cara, los pómulos, la nariz, los ojos, la boca, las orejas, la mandíbula, los dientes, la lengua, la parte interna, nuestro cerebro, nuestro cuero cabelludo. Imaginamos cómo relaja todo nuestro cuerpo y lo soltamos. Muy bien, ahora vamos a buscar nuestro cuadernito.
Vamos a hacer primero la reconstrucción de escenas. Recordemos que en la reconstrucción de escenas vamos a revisar lo que hay en esa canción psicológica. O sea, ¿qué nos dice esa canción psicológica de acuerdo a esas tres cabezas de este demonio de la autoconsideración? Entonces, recordemos que este demonio tiene una cabeza de ese que lo bueno que soy, el otro que es lo mal que me pagaron y el otro, la otra cabeza que es el saldo que representa el odio o el resentimiento. Entonces, en esa reconstrucción de escenas vamos a ir revisando ese librito de cuentas, donde vamos entonces a identificar primero cuál es nuestra canción psicológica. Entonces vamos a ir revisando en esa canción psicológica qué nos dice esa parte de lo bueno que he sido. Ay, porque soy, me comporto de manera, no sé, responsable, colaborador, me gusta atender a la gente, les presto dinero, no sé. O sea, cada uno va a revisar qué es lo que hace eh, que ese demonio de lo bueno que soy, qué es lo que hace que dice. O sea, qué dice que hace este demonio. Qué es lo que lo hace tan bueno. Vamos a identificar después en la columna lo mal que me han pagado, pues qué es lo que considero según mis conceptos, qué es lo que hace la gente, qué me hacen. Que cuando yo pido un favor no me lo hacen, o que me tratan mal, que hablan mal de mí. Allí pues cada uno va a ir revisando pues qué se le presenta en su propia canción psicológica y entonces vamos a ver el saldo, o sea, qué es lo que nos hace víctima, porque lo peligroso precisamente de este demonio es esa tercera cabeza, porque cuando la persona se siente víctima, siente que deben resarcirlo de alguna manera o que debe resarcirse, autorresarcirse de alguna manera. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a comprender. Entonces vamos a ver qué nos dice el resentimiento. Pues a las personas debería irles, no sé, de acuerdo a lo que hacen. Si son malos, debería irles mal o qué. Entonces vamos allí en esos próximos 5 minutos eh, a ampliar lo más que podamos esa canción psicológica, o sea, nuestra propia canción psicológica. Vamos a poner el temporizador. Vamos a ponerlo por 4 minuticos para no hacer tan larga la práctica. Y vamos cada uno a desglosar pues estas tres cabezas.
Bien, vamos a pasar ahora al siguiente aspecto. O sea, ya identificamos lo que es nuestra canción psicológica. Entonces ya vamos a ir desglosando cada uno de estos demonios de la autoconsideración. Vamos a revisar ese lo bueno que soy, ese falso sentimiento del yo que nos hace creer que somos buenos. Entonces vamos a revisar si eso que hacíamos se hacía sin esperar nada a cambio. Qué defectos estaban detrás de tanta supuesta bondad y cuáles eran mis verdaderos intereses escondidos. O sea, vamos a ver qué había detrás de esa bondad o de esa supuesta bondad. Entonces vamos a dar los próximos 4 minuticos para revisar pues estos aspectos. Cada uno en su propia canción psicológica.
Ahora vamos a pasar a la segunda. eh, Estábamos eliminando la primera cabeza de la autoconsideración o la primera columna del librito de cuentas. Ahora vamos a pasar a esa segunda cabeza de la autoconsideración o la segunda columna del librito de cuentas, que es esa parte de la víctima, o sea, lo mal que me pagan. Entonces vamos a ver en esta segunda columna, pues cuántas veces y a quiénes le he hecho lo mismo que me hicieron. Entonces vamos a realizar una lista. Si no lo hemos hecho, pues entonces vamos a revisar si hemos pensado en hacer lo mismo que nos hicieron. Y vamos entonces a revisar por qué actué así. Entonces, recordemos que en eso, si nosotros hemos hecho lo mismo, pues tenemos que empezar a buscar. O sea, eso que nosotros vemos que alguien nos hizo a nosotros, muchas veces uno dice, yo no lo he hecho, pero es porque uno considera que uno sí tiene las justificaciones para haber hecho las cosas que haya hecho. Entonces vamos a revisar sin justificarnos, sino eso que estoy, que me molesta, que me han hecho otras personas, se lo he hecho yo a otra persona o he pensado en hacérselo y vamos a ir entonces haciendo esa segunda lista. Vamos a dar los 4 minuticos y vamos a revisar entonces este segundo aspecto.
Bien, ahora vamos a pasar entonces ya para ir finalizando. Recordemos que en estos tres aspectos que estábamos revisando, identificamos nuestra canción psicológica, ese lo bueno que soy, entonces eliminamos esa primera cabeza. La segunda cabeza, que es lo mal que me pagaron, entonces ya trabajamos esa parte. Recordemos que en cada uno de esos aspectos vamos a ir pidiéndole a nuestra Madre Divina que elimine estos defectos. Y después pasamos entonces al saldo, que viene siendo ese saldo o venganza, o sea, eso que nosotros, eso que supuestamente nos deben, pues vamos a apelar a la ley de la misericordia, donde pues vamos a apelar a que perdonen nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El número de veces que se generó dolor a otros es el número de veces que la ley generará el sufrimiento al agresor. O sea, recordemos que la ley divina es justa, o sea, la ley del talión o el ojo por ojo, diente por diente, de esa manera se da de manera mecánica. Sin embargo, si nosotros nos vamos por la ley de la misericordia, pues perdonando a todos los que nos ofenden de esa misma manera, pues también serán perdonados nuestros pecados. Esta ley del talión pues dice, si nos deben, debemos, si exigimos que nos paguen hasta el último denario, pues debemos pagar antes hasta el último cuadrante. Así como juzguemos a otros, pues seremos juzgados nosotros. Entonces, en ese saldo que viene siendo ese odio o esa venganza, vamos a revisar qué me sugiere el defecto que haga en forma de venganza. Aquí vamos a buscar revisar lo más detalladamente posible cómo se activaría la ley del karma en mi contra si hago caso al yo del odio o de la venganza, porque allí pues muchas veces uno incluso llega a revisar en ese corolario, la mente le dice, por ejemplo, si yo puedo ayudarlo, no lo voy a ayudar. Si llego a tener oportunidad de hablar con otras personas sobre esa persona que me hizo mal, pues lo voy a malponer. Eh, si llega a necesitar de mí, que ojalá necesite, pues no le voy a ayudar. Y de esa manera, pues la mente nos va dando como que muchas ideas de cómo llegar a esa venganza, a cómo saciar ese odio. Entonces vamos a también revisar en ese mismo aspecto, pues cómo se activaría la ley del karma. O sea, si nosotros generamos ese daño hacia esa persona, pues qué correspondería entonces que nos suceda a nosotros. Entonces allí pues vamos entonces a buscar el cómo cancelar el karma, donde pues llegamos a la comprensión, si no he pagado mis deudas, o sea, todo eso que he generado a otras personas, pues ¿por qué quiero que los demás paguen? Vamos a revisar también pues qué situaciones debo perdonar y olvidar para que me perdonen mis malas acciones, y vamos a revisar también pues qué acciones debo realizar para remediar mis deudas kármicas, porque pues muchas veces en nuestra existencia pues sí hemos sido malintencionados con otras personas, incluso omitiendo, o sea, pudiendo ayudar, pues no hemos ayudado por estos procesos de odio o de resentimiento, y entonces vamos a ir revisando pues qué debemos, o sea, qué hemos estado generando hasta ahora y qué puede estar generándonos karma para entonces pues trabajar eso e irlo eliminando. Y recordando pues que si perdonamos, nos perdonarán a nosotros, que es esa ley de la misericordia. Entonces, vamos a eliminar esa tercera cabeza de la autoconsideración o la tercera columna del librito de cuentas, que es esa del odio o la venganza. Entonces aquí revisamos los aspectos. Vamos a dar los próximos 4 minuticos para revisar entonces esta cuenta, esta columna del saldo o venganza.
Entonces, recordemos que una vez que trabajamos el perdón, donde ya entonces no estamos con resentimientos ante otras personas, pues ya allí estamos libres de todos esos libritos de cuentas. O sea, esos libritos de cuentas vienen siendo, o sea, cada librito que le tenemos a alguna persona, a este porque me hizo esto, a este porque me contestó mal, a aquel porque me ofendió, a aquel porque me quitó mi pareja, aquella porque se burló de mí. Todas esos libritos de cuentas van siendo cada uno como un costal de piedras en nuestra espalda, porque cada uno nos está generando un peso, un resentimiento. Una vez que trabajamos con la ley del perdón, pues llegamos a soltar ese peso que llevamos en nuestra espalda, llegamos a liberarnos de todos esos resentimientos y de esa manera pues entonces podemos avanzar en nuestro camino interior. Entonces de esa manera es que podemos llegar a atraer otras cosas, a atraer algo distinto, porque en la medida en que vibramos con eso mismo que suponemos que repelemos, pero estamos vibrando en eso a través del odio, a través del resentimiento, pues eso es lo que seguimos atrayendo. Cuando entonces trabajamos para generar ese perdón y eliminar pues todos los actores en función a esas situaciones, entonces en esa manera nos liberamos y ya empezamos a generar pues algo distinto y atraer pues otro tipo de situaciones a nuestra vida. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. Recordemos que esta práctica pues podemos hacerla en cuanto a cualquier persona, a cualquier situación que nos genere una canción psicológica, cada vez que se genere esa queja interna donde sentimos que alguien nos hizo daño, que nos hemos estancado por eso que nos pasó, no porque si no me hubiesen robado, no porque si no me hubiesen violado, no porque si no me hubiesen botado del trabajo, no porque si me hubiesen dado esta oportunidad. Todas esas canciones psicológicas, al trabajarlas con esta práctica del perdón, pues sencillamente soltamos y ya nos liberamos de todos esos defectos psicológicos que nos estancan a través de esa canción psicológica, y de esa manera pues podemos avanzar. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. Eh, Vamos a ver si hay comentarios o hay preguntas. Bueno, por acá no veo. Déjenme revisar por acá. Veo que no hay comentarios ni hay preguntas. Entonces, bueno, vamos a dejar la práctica hasta acá. Recordemos que mañana, lunes, tenemos conferencia de fase A. No tengo por acá a la mano la conferencia, pero sí ya estaríamos notificando por el grupo de WhatsApp y por la página también, de manera pues que podamos hacer la invitación para que nos volvamos a reunir mañana en el mismo horario, 7 de la noche, con las conferencias pues de fase A. Entonces, bueno, todos totalmente o cordialmente invitados para la conferencia del día de mañana. Y hoy pues no nos queda más que despedirnos, agradeciéndole pues a los que participaron en la práctica y como siempre deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.